noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes un día domingo. Cuando son las 21:10 de la noche. Amén. Vamos a empezar. Primeramente vamos a poner una música y luego ya vamos a estar con ustedes en la palabra de nuestro Señor. Amén. Vamos a poner la alabanza, se llama Al Dios Eterno. Santo,
palabra del Señor. Bueno, la palabra se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, vamos a leer. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amado, todos nosotros como hijos del Señor tenemos una esperanza, y esa esperanza, amado, son las bendiciones que Dios ha prometido a nuestra vida a través de la Escritura, ¿cierto? Y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa esperanza que nosotros tenemos nos ayuda a vivir ahora, mirando el futuro, ese futuro. Pablo decía: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Porque decía Pablo estas palabras, era porque la carrera cristiana, amado, se corre con seguridad, en una esperanza, pero esta carrera no es por mi propia justicia, sino que por la justicia de Dios. Cuando estamos en la justicia del Señor, esa justicia nos lleva a ir alcanzando, ¿cierto? Alcanzando lo que Dios tiene para nuestra vida. Nadie puede satisfacer los requisitos de un Dios santo por medio de esfuerzos personales, por lo que haga o por lo que está haciendo, sino que es por la justicia de nuestro Señor. Es para justicia, por medio de la fe en Cristo, y es la base del fundamento de la fe. La doctrina de la salvación es por fe. Entonces vamos avanzando en esta esperanza. Y es dejando, amado, los rudimentos, esos rudimentos que son básicos de la doctrina de Cristo. ¿Y cuáles son esos elementos básicos de la doctrina de Cristo? Es la madurez. Esa madurez, nosotros vamos alcanzando esta madurez. Dejando estos rudimentos básicos, amados, son el arrepentimiento, el cambio de mente, de corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, a un propósito, a un estilo de vida. Entonces, vamos caminando en el Señor, en la justicia de Dios. Eso nos va llevando a esa madurez, a una madurez, a ir progresando, amado, en el conocimiento de la doctrina del Señor. Entonces Pablo hablaba, decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Estuvimos hablando el día de ayer que la perfección es ir alcanzando madurez en el Señor, sino que prosigo hacia adelante, por ver si logro hacer aquello para el cual fui también asido por Cristo, a ese supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ese propósito del llamamiento de Dios tiene que ver
que vamos siendo más semejante a Cristo. Más semejante a Cristo. En nuestro caminar va habiendo esta madurez espiritual. Ya no estamos en los rudimentos básicos, sino que vamos creciendo. Porque cuando nos convertimos al Señor, no sabíamos nada. No sabíamos absolutamente nada, no entendíamos. Y muchos todavía no entienden lo que es la justicia de Dios que viene a la vida del ser humano. Cuando viene el Espíritu Santo a la vida del ser humano, del hombre. Entonces el propósito es ser semejante a Cristo. ¿Y cuál es la meta? A la meta del supremo llamamiento de Cristo es el cielo. Por eso Pablo decía, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hoy en día, amado, hay muchos que ni siquiera creen que son salvos. Y eso es un peligro, amado. ¿Sabe por qué es un peligro? Porque la Biblia dice que el león anda como león rugiente viendo a quién devorar. Ellos están debilitados porque no conocen realmente la base y el fundamento de la salvación. Por eso Pablo decía, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Hay muchos que han llevado muchos años en el Evangelio y cuando se les habla que la salvación es por las obras, amado, corren el riesgo, corren el peligro porque ellos creen que si no hacen algo, ¿cierto?, van a perder la salvación. Cuando habla en este versículo Hebreos 5:12, el sacerdote es para siempre. Aquí nosotros vemos las palabras que la superioridad del sacerdocio de Cristo, en contraste con el sacerdocio levítico, que era interrumpido por la muerte del sacerdote. El sacerdote o el sacerdocio de Cristo es eterno, porque Cristo vive para siempre. Entonces por la ley se conoce el pecado y viene a Cristo para que puedan alcanzar, amado, la salvación a través de Cristo. Cristo, siendo de la tribu de Judá y sacerdote según el orden de Melquisedec, combina los dos oficios manifestando un sacerdocio superior. El sacerdocio superior es a través de Cristo, no a través de Melquisedec, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Pablo decía, vamos adelante aquí a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina? Lo que estamos hablando. Esos rudimentos básicos. ¿Por qué? Porque a la fe uno le añade virtud. A la virtud conocimiento. Y así sucesivamente, etcétera. Se le va añadiendo. Dios va añadiendo para llegar a una madurez espiritual. Nosotros vamos en un camino de perfección. De perfección. A través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Hebreos 9:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Para aquellos que tienen el sentido ejercitado, el discernimiento del bien y el mal. Alimento sólido habla de enseñanza avanzada de las Escrituras. Pablo le decía a los corintios, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía.
¿Por qué? ¿Por qué le hablaba a los corintios Pablo? Porque habían sido controlados, amados, por la naturaleza pecaminosa y carnal en lugar de por el Espíritu Santo. 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Andaban en contienda y celos, las disensiones, peleas, contiendas, ¿cierto? No andaban en la palabra de justicia, no andaban en la justicia. Pero el creyente maduro, amado, el creyente que es maduro espiritualmente, tiene la capacidad de aplicar las escrituras a su vida, distinguiendo entre el bien y el mal. Porque la palabra del Señor es la que nos va capacitando, amado. Nos capacita para ir madurando en el Evangelio. Por eso el escritor dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Cuáles son las obras muertas, amado? Son los esfuerzos de los incrédulos para tratar de obtener justificación ante Dios. Pablo decía a los romanos, ya que las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque algunos piensan que por la ley, por hablar de la ley, van a ser justificados delante de Dios. Porque Pablo decía, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es conocimiento del pecado, amado. Aparte de la ley, la justicia de Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo, atestiguada por la ley y los profetas. Por lo tanto, nosotros somos salvos por Cristo. Por Cristo. ¿Por qué a algunos les gusta mucho el Antiguo Testamento? ¿Por qué hablan de la ley? Hablan de la ley, hablan del pecado. Entonces, realmente están ahí en el pecado, el pecado, el pecado. Pero, amados, nosotros tenemos que creer en Jesucristo. El que testifica de Cristo, el que habla del Señor, presenta la justificación por fe. Somos justificados por fe. De una manera más definida, en el Nuevo Testamento presenta a Cristo Jesús como el objeto de esa fe. Cristo. Cuando el Señor decía, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, ser cristiano, amado, no quiere decir que sea perfecto, sino que reconocer que yo cometo errores y que necesito de un Dios que me perdone y me fortalezca para seguir adelante. Porque Él es el perfecto. Dios es el perfecto. Ser perfecto. El ser perfecto se refiere a una madurez, a una integridad en la vida del creyente. Eso significa ser perfecto. Triunfar del pecado. Cuando vamos madurando en madurez. ¿Por qué, amado? No podemos lograr detener el carácter de Cristo y vivir en santidad de un golpe y porrazo. Porque primero, ¿cierto? Somos justificados. Viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Y vamos luchando hacia adelante en la perfección, en la madurez. En una madurez. Así, amado, como esperamos una conducta diferente de un bebé,
¿cierto?, de un niño o de un adolescente o de un adulto, Dios espera actitudes diferentes de nosotros según nuestro desarrollo espiritual. Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santo seréis, porque soy yo el Señor vuestro Dios, ¿cierto?, santo. Él es santo. Dios es santo. Entonces, cuando habla, ¿cierto?, estas reglas de conducta para el pueblo de Israel: sé santo porque yo soy santo. La santidad de Dios, ¿cierto?, y su requisito al pueblo de Israel es la razón principal, amado, de los rituales del pueblo de Israel, en lo que distinguía a los otros pueblos. Ellos para ser perdonados de los pecados tenían que hacer sacrificios de animales. Pero ese sacrificio de un animal por el pecado duraba muy poco tiempo y después volvía a hacer otro sacrificio. Levítico 10:3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Yahweh, diciendo: en los que a mí se acerca me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. El sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, ¿cierto? Solamente el sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero tenía que hacer la voluntad de Dios, el sacerdote. Levítico 10:1-2 dice: Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Por eso le digo, el sacerdote tenía que estar en la voluntad de Dios. Y salió fuego delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Dios. O sea, había un fuego extraño. Entonces nosotros aquí vemos que la naturaleza de la ofensa de Nadab y Abiú no está muy clara. Según lo que dice la escritura, debían sacar del altar de bronce los carbones encendidos para quemar el incienso. Pero ellos sacaron fuego de otro lugar, un fuego extraño. Entonces fueron muertos, porque Dios es santo. Ahora nosotros, amados, estamos en la gracia de Dios. Ahora somos hijos de Dios a través de Jesucristo, que nos ha perdonado y nos hace un sacerdocio santo para Él. Pero es Cristo el que está en nuestra vida. Él es nuestro sumo sacerdote, el sumo sacerdote de nuestra vida. Somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Somos hijos de Dios gracias a su amor. Y Él en su amor nos cuida, nos cuida. Es como un padre que protege a su hijo. La Biblia dice: si vosotros, siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial os dará las cosas que os pidan. Entonces, los hijos de Dios, el Hijo de Dios no peca. Se distingue una vida conforme a los mandatos de Dios, no por una vida de disolución y pecado. Hijos de Dios son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo a formar parte de una familia. Por lo tanto, en la ley se muestra el pecado. Pero si yo estoy en Cristo, yo estoy escondido en Cristo para Dios, eso me da una seguridad.
Pero eso, amado, si el hombre comete pecado, ¿cierto? Tenemos la facultad, o está el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos sentimos culpables, amado. El cristiano que tiene el Espíritu Santo, se siente culpable. Se siente culpable cuando comete un pecado. No practica el pecado. Guardamos un mandamiento. Jesús nunca prometió que obedecerle sería fácil. Esto necesita un trabajo, necesita una disciplina de servir a Cristo. Y tampoco es una carga para quienes aman a Dios. Ponemos las cargas delante del Señor. Las cargas las ponemos al Señor. Y si nuestra carga empieza a ser pesada, siempre vamos a seguir confiando en Cristo, que Él nos ayudará a llevar, ¿cierto?, sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. La voluntad de Dios no es un peso, no es una carga, sino una almohada para descansar. Nosotros descansamos el mandamiento de Dios en Jesucristo. El mandamiento que dijo, amarás al Señor. Ama al Señor. Cuando amamos al Señor, descansamos. Amamos al Señor con la mente, con el alma, con nuestras fuerzas, con el corazón. Entonces ahí descansamos en el Señor, porque sus mandamientos no son gravosos, no son molestos, no son pesados. Por eso el Señor dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. El que guarda su palabra, el que está guardando su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en Él, a través del amor de Dios que ha dado a su Hijo para que nosotros pudiéramos alcanzar esa madurez espiritual, el amor, que andemos según su mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído del principio. Ese amor es el mismo amor de Dios, el Padre Yahweh, en el Antiguo Testamento. Isaías 57:15 dice, alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura de la santidad. Él bajó a nuestro nivel para salvarnos, debido a que a nosotros nos resulta imposible, amado, subir a su nivel para salvarnos a nosotros mismos. No necesitamos, amado, ahora una escalera para llegar al cielo. Solamente necesitamos a Cristo. Necesitamos al Señor, y Él es suficiente, que lo lleva directamente al lugar santísimo donde está el Padre. Por eso Él se despojó de su gloria para venir a esta tierra, para que todo el hombre pueda alcanzar esa salvación. Por la ley se muestra el pecado. Todo ese pecado, ¿cierto?, de la ley, es para llevarlo, para traerlos a Cristo. Desde ellos ya estaban mirando a Cristo. Cuando Moisés dice que en medio del desierto levantó la serpiente, así como Moisés levantó la serpiente en medio del desierto, ¿cierto?, para que todos miraran y fueran sanos, así es necesario que el hombre sea levantado, que Jesucristo sea levantado. Entonces desde ya estaban mirando al blanco perfecto, que es Jesucristo. ¿Para estar con quién? Con el quebrantado, con aquel que está quebrantado, con el humilde de espíritu, con el alma que está quebrantada, aquel que necesita del Señor, aquel que necesita de Cristo, para hacer vivir el alma de los humildes. Por eso el Espíritu Santo viene, el Espíritu de Dios, a los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados, de los que tienen necesidad,
Por eso Jesús hablaba: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bien a los quebrantados, a los humildes de espíritu, a los que reconocen al Señor. Dios no trae, amado, juicio de inmediato. Da una oportunidad al pueblo para que se arrepienta. Siempre ha sido así. Dios da la oportunidad para que se arrepienta el hombre. Por eso Pablo hablaba en el libro de Romanos, capítulo 2, 4, y dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Menospreciáis esas riquezas de Dios, del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo, lo que estaba diciendo a los romanos. Ustedes menosprecian la riqueza de su bondad, menosprecian la riqueza de Cristo, su paciencia, esa paciencia que te va a guiar al arrepentimiento. Menosprecias los que tienen fe en Cristo, aquellos que quieren experimentar su gloria, su honor, su inmortalidad con Dios a través de Cristo. La gloria y la honra y la paz a todo el que hace lo bueno. Pero los que no tienen la fe rechazan la verdad. Rechazan la verdad del Evangelio de Cristo. Y por tanto sufrirán condenación. Por eso Romanos 2, del 8 al 9 dice: pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. A todo el que hace lo malo. Jesucristo, amado, siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, aprendió obediencia. Aprendió obediencia. Experimentó el precio de la obediencia al Padre. La obediencia a Yahweh. Cuando sufrió, cuando murió por la humanidad. Por lo tanto, amado, debemos obedecerle. Los que creen en Él deben obedecerle. Porque Él dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, eso debería para nosotros ser obediencia. Su gracia es más que suficiente, amado. No es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra. No es por la ley. Cristo, fin de la ley. La gracia, estamos en la gracia. Jesucristo optó por obedecer, a pesar de que esa obediencia lo condujo al sufrimiento y a la muerte. Aún en medio de la prueba, Él nos puede ayudar a obedecer, por muy difícil que parezca. Jesús dijo: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. La vida, Él puso. Porque yo pongo mi vida para volver a tomar y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Él ofreció su vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Él fue una decisión de Él. Él se ofreció su vida. Nadie lo mató, Él lo ofreció por amor a ti, por amor a mí, por amor a todo el mundo, como parte del plan de Dios para salvación del mundo.
A Jesús no lo mataron. Él se ofreció por obediencia al Padre. Se ofreció. Porque esto estaba totalmente bajo el control de Dios. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Nadie podía matar a Jesús sin su consentimiento. Por eso Jesús dijo, tengo el poder para ponerle, tengo el poder para volverla a tomar. Tengo la autoridad. Él habla de sí mismo como hombre. O como el Mesías. O como el mensajero de Dios enviado aquí a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. Para cumplir la voluntad. Él se ofreció. Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Los judíos interpretaron que Jesús se refería al templo de cual expulsó a los mercaderes y a los cambistas. Aquel era el templo de Zorobabel, construido unos 500 años antes que Herodes comenzó a remodelar, haciéndose más espacioso y mucho más hermoso. Y habían transcurrido 46 años de iniciada esa remodelación. 20 años antes de Cristo se estaba haciendo ese templo y todavía no se había concluido el trabajo. Había un trabajo inmenso de ese templo. Y las palabras de Jesús de que podría destruirse y reedificarse en 3 días, estos fueron desconcertantes para ese entonces. Pero Jesús no hablaba del templo hecho de piedra, sino que lo que estaba hablando de su cuerpo. Que él se iba a entregar. Él iba a entregar su vida por todos nosotros. Jesús hablaba de su templo, que él iba a ser muerto, crucificado, ¿cierto? Crucificado, muerto. Y también al 3er día iba a resucitar. Pero ¿qué es lo que pasaba en aquel entonces? Es que no podían darse cuenta que Jesús es más grande que el templo. Es más grande que el templo. Es más grande que todas las cosas que existen aquí en la tierra. Jesús dijo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces, los fariseos se preocupaban tanto de los rituales religiosos que olvidaban el propósito del templo, de llevar a la gente a Dios. Cristo es mayor que el templo. ¿Quién mejor que el que puede conducir a la gente a Dios? Dios es mucho más importante que todos los instrumentos que se utilizan en la adoración. Si nosotros, amados, nos estamos preocupando más de los instrumentos de la adoración que la persona que nosotros adoramos, no estamos alcanzando a Dios, porque aunque pensemos que le estamos rindiendo culto a Dios, su palabra, amado, cobra un significado en los discípulos luego de la resurrección. Aquel Cristo cumplió a la perfección lo predicho, y eso fue una prueba contundente de que era Dios. Jesús dijo, y este mandamiento lo recibí de mi Padre. Por eso le digo, amado, a Jesús no lo mataron. Él dio su vida por ti, por mí. Cuando habla de este mandamiento, habla de una ordenanza, un estatuto, una palabra, un juicio, un precepto, un dicho, un mandato. Dios, como soberano Señor, tiene el derecho a ser obedecido. La instrucción de Jesús tiene la misma autoridad que la dicha por Dios en tiempos del Antiguo Testamento.
Aunque Jesús no siempre usa la palabra mandamiento. Jesús no usa mucho la palabra mandamiento. Lo que se dice de Dios y de Cristo se aplica a nuestras vidas, porque estamos en el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra angular se llama Jesucristo. Jesucristo. Y Jesucristo, habiéndose perfeccionado, Hebreos 5:9, Jesucristo, habiéndose perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, si Él fue sin pecado, habiéndose perfeccionado, obedecido, es el autor de la salvación para todos, ¿cierto? Él espera su obediencia, mi obediencia, a dejar de lado el pecado, para purificarnos a nosotros mismos, para que nosotros lleguemos a ser su pueblo, su santo, de modo de estar preparados para entrar en su presencia, ser hecho semejante a Él en todas las cosas y reinar con Él en su gloria. Y no podemos estar todavía en las obras muertas, Estos son los esfuerzos de los incrédulos para tratar de obtener justificación ante Dios por las obras muertas. La salvación es Cristo, y con Cristo es suficiente, amado. Por eso Pablo le decía a los romanos, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano es justificado por la ley, por el Antiguo Testamento, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, por las obras de la ley, por las obras. Ninguno es justificado. Dios no justifica a nadie por las obras que la ley exige. Aparte de la ley, en la justicia de Dios se manifiesta la persona de Jesucristo. Y se lo dije anteriormente, atestiguada por la ley y los profetas. Entonces Pablo decía, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, porque es imposible movernos atrás, ¿cierto? Tenemos que seguir hacia adelante. Si estamos viviendo en el pasado, Pablo estaba repleto de cosas de cual estaba vergonzoso. Amado, cuando nosotros, el Señor nos perdona los pecados, los llevamos delante de la cruz, Dios perdona nuestros pecados. Hechos vergonzosos muchas veces, nosotros ya somos una carta abierta para el mundo. Entonces, por lo tanto, no pueden seguir aplicando esos pecados del pasado al presente. ¿Por qué Pablo se avergonzaba? Porque él pusieron la ropa de Esteban en sus pies cuando lo estaban apiedrando. Él no hizo absolutamente nada. Él estaba vergonzoso. Presenció la ejecución. Él oyó el discurso de Esteban. Cuando Esteban vio el cielo abierto, y al Hijo de Dios sentado ahí a la diestra de Dios Padre. Pablo era miembro del Sanedrín a pesar de su juventud. Por eso él estaba avergonzado. Él decía, extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome a lo que está delante. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos,
los que fueron testigos de la fe y que sirven de ejemplo de lealtad, de fidelidad a los creyentes del Nuevo Testamento. Testificar con veracidad de un asunto, y también vino a significar un testigo que muere por su fe, fue un mártir, Pablo. Por eso él decía: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso, del pecado que tan fácilmente nos envuelve. De la incredulidad, amado. Por eso decía: mirad, hermanos, que no haya ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Él dice para apartarse. La palabra apartarse es una palabra griega que significa apostasía. La apostasía, hoy día está la apostasía, amado. Son tiempos peligrosos. Cuando los israelitas murmuraron contra Moisés en Cades Barnea, estaban rebelándose contra Dios. Si los hebreos cristianos dejan a Jesucristo, su sumo sacerdote, y regresan al judaísmo, están manifestando una apostasía similar. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El pecado de Israel en el desierto, su provocación, su desobediencia, se extendieron por toda una generación por 40 años, cuando ellos tenían que pasar el desierto en 40 días. Por eso habla Hebreos 3:9, dice: porque me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Por eso dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mientras corremos la carrera, o mientras se corre esta carrera, que nada nos estorbe esta carrera. Hay muchos creyentes que son estorbados. Son estorbados, amado, cuando van llevando esta carrera a una meta en el Señor. Pero, amado, lo que nosotros tenemos que hacer, puesto los ojos en Jesús. En Jesús. Aquí el hombre, nosotros somos siervos del Señor, servidores de Dios, pero Él es el autor, del consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que nosotros debemos poner los ojos en Jesús, solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Si nosotros ponemos los ojos en los hombres para buscar su aprobación, su gloria, o si tenemos su desaprobación, no llegaremos a la meta. Porque el hombre, amado, tiene errores. Por eso tenemos que poner nuestra vista, nuestra fe en Jesucristo. Por eso Pablo escribe: prosigo por ver si logro hacer aquello por la cual fui también nacido por Cristo Jesús. Asir, cuando habla de asir, significa ganar, echar mano, tomar posesión, capturar. Eso lo significa asir. Me tomo del Señor y prosigo a la meta. Continúo fielmente, estrecho en este camino estrecho y angosto camino que conduce a la vida, estrecho en Cristo, para la vida eterna con nuestro Salvador y nuestro Padre Celestial. Pablo consideró su sufrimiento
como indigno de ser comparado con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de un contentamiento. Él había aprendido a vivir en Cristo, estar alegre sin importar lo que estuviera pasando. Esto es lo que nosotros debemos aprender y lo que estamos llamados a imitar a Pablo. Él dijo ser imitadores de mí como yo de Cristo. No hay tempestad que no podamos atravesar. No hay obstáculo de acero que no podamos derribar. No hay enfermedad que no podamos vencer. No hay enemigo que no podamos destruir. ¿Por qué? Porque la palabra que muestra esta palabra dice: todo lo podemos en Cristo. Todo, todo. Y cuando es todo, es todo. Todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece en cualquier momento, Padre. Por eso Pablo a los filipenses le decía: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al grado supremo, al grado máximo. Ahí vamos. Es decir, lo que está encima de todo, Dios, el ser supremo que creó todo cuanto existe. Miramos al Señor, miramos al blanco perfecto, su poder, su presencia. Son manifestados en la persona de su Hijo Jesús el Salvador, y el Espíritu Santo quien dirige a la comunidad de fe. Es el Espíritu Santo que se ha posesionado de nuestra vida. ¿Cómo nos ayuda a vivir en esta esperanza el Espíritu Santo hoy en día? Gloria a Dios. Él nos ayuda a vivir. Porque es un anhelo prometido para los justos, para los que están en la justicia de Dios, para los que tienen la esperanza a una vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Bendito sea Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Gloria al Señor. Empieza a clamar al Señor. Si usted tiene una petición, hágala al Señor. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor, porque proseguimos a esta meta. Seguimos hacia adelante, Señor, en tu fe, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida por nosotros, Señor. Y eso nos produce alegría, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú siempre nos estás cubriendo, nos estás protegiendo, Padre. Y en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, por aquellos que quieren ser parte de tu justicia, Jesús. Tócale sus corazones. Aquellos que están enfermos, aquellos que están deprimidos, aquellos que están en problemas. Sabemos que en ti, Jesús, todo lo podemos. Todo lo podemos, Señor. Toca sus vidas, Señor, para que ellos puedan conocerte, para que puedan saber de ti, Padre, que eres tú el que justifica a través de la fe. Que tu Espíritu Santo, Señor, se posesione de cada uno de ellos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Inscríbelos en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amados, que tengan una bonita semana y ya estaríamos
nuevamente el próximo sábado, si Dios quiere, a la misma hora. Y sigan adelante en Jesucristo. Sigan adelante, sosteniéndose solamente en Jesucristo, que ese es el consumador de la fe. Amén. Dios les bendiga grandemente y nos estaríamos viendo. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias al Dios eterno. Del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa. De agua viva, que fluyan hoy, Señor.